Muy bien, para analizar el impacto que ha tenido esta victoriosa huelga de hambre conjunta de la oposición, contamos con la ayuda del periodista de Cubanet, Jorge Ignacio Pérez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Yo estoy diciendo que es una victoria, no sé si es tu propia impresión o si que me he dejado llevar por los acontecimientos. Lo es, sin duda lo es. Fue un pulso que echaron este grupo del Unpacu con el gobierno, que duró un mes. Bueno, Luis Enrique Lozada y Garza estuvo 29 días en huelga de hambre. Ese fue el detonante, ¿no? Después se pusieron en huelga 60 más, como bien tú dijiste. Y sí, fue un pulso que para mi juicio duró demasiado. ¿Por qué? Es lo que no sé. Hubo un antecedente muy próximo que fue la liberación de Calixto Martínez Arias, un periodista de Hablemos Press en La Habana, que producto de una huelga de hambre sus compañeros en La Habana lo liberaron. Y entonces los de Unpacu hicieron lo mismo. Pero me parece que... A lo mejor porque era en La Habana, tal vez. Es lo que me llama la atención. En Santiago de Cuba este grupo es muy organizado, funciona muy bien. Y bueno, ya viste, se han revelado de una manera increíble, ¿no? En el hospital, cómo han hablado, cómo se manifiestan. Yo creo que a la policía política se le fue de las manos. Creo que estaban tratando de hacer un escarmiento con este hombre y al final lo tuvieron que liberar. Para los que no son cubanos, tal vez les parezca que no tiene mucha importancia que un grupo pida determinadas reivindicaciones y que logren esas reivindicaciones de las autoridades, en este caso del régimen cubano. Pero hay que recordar que en Cuba el gobierno, la dictadura, reiteradas veces ha dicho que ellos no ceden al chantaje, es el término que usan, ¿no? Y está el caso de huelguistas de hambre a los que han dejado morir, como dijo el propio Raúl, bueno, esa es su responsabilidad. ¿Qué está cambiando, ¿no?, en ese sentido? Parece ser que el último recurso que queda es la huelga de hambre. Y lo llevan hasta las últimas consecuencias, se acaba de ver ahora. Hay dos antecedentes, el de Orlando Zapata Tamayo, y en ese mismo hospital de Santiago de Cuba murió Wilfredo, bueno, no recuerdo el nombre ahora. Ellos lo dicen allí. Que es su inspirador porque era de Unpacu también. Y ese hombre murió en huelga de hambre. Entonces, bueno, han decidido no callarse. Estos hechos suceden en un pueblo intrincado que se llama Mafo, que pertenece a Contramaestre, ni siquiera en la capital provincial. Y parece ser que la policía política pensó que los iba a callar allí, que nadie se iba a enterar. Y resulta que sus compañeros pues lo apoyaron con una huelga en el centro de Santiago de Cuba. Comenzó allí, en la Catedral de Santiago, en los alrededores del Parque Claro, Central. por eso los llevan al hospital para sacarlos del foco público, ¿no? Pero es que es curioso porque después asaltan el hospital. En este video que vimos, a las pocas horas asaltan el hospital. La policía política, los agentes del Ministerio del Interior, de la Seguridad de Estado, asaltan el hospital y se los llevan, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, este chico estuvo a punto de morir. El hijo. Y a mí me sorprendió mucho la liberación de su padre, que fue en la madrugada del martes, de martes para miércoles. Ahora, tenemos unas imágenes, una vez liberado, que muestran los golpes a los que fue sometido dentro de la cárcel, ¿no? ¿Está al tanto de esas fotografías? Sí, bueno, sí. Podemos ir viéndolas y que nos las describas. A ver. Sí, exactamente. Esas fotografías son de un periodista de Cubanet que se trasladó hasta Santiago de Cuba especialmente para hacer esas fotos. No han sido publicadas todavía, por primera vez. Así que son exclusivas. Muchísimas gracias por dárnoslas. Beisán Boloy se llama el periodista. El periodista independiente que fue de La Habana hasta allá, repito. Y estas fotografías, yo estaba hablando por teléfono con este hombre recién liberado, mientras le hacían la fotografía. Y él me decía, es que me pegaban todos los días. Todos los días del mundo me golpearon allí. Y no solamente eso. Pero no dice Fidel Castro que en las cárceles cubanas no se tortura, que no se maltrata. Bueno, pues él me dice, a continuación de decirme todas las golpeaduras, me decía, no sé cómo el gobierno tiene la poca vergüenza de presentarse en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Porque es que en la cárcel de Boniato ahora mismo hay una cantidad de presos plantados por las golpizas, precisamente. Plantados, que quiere decir que no se ponen el uniforme reglamentario y están también haciendo huelga de hambre. Háblame un poco de Unpacu, porque de repente aquí en el trajín diario del exilio se nos van de la mano. Bueno, es un grupo bastante conocido, pero ¿hasta dónde está extendido, sobre todo en el oriente de Cuba, me da la impresión? Su sede ¿no? principal está en Santiago de Cuba, en Palmarito de Cauto. Palmarito de Cauto es una población de Santiago de Cuba. Su secretario general se llama José Daniel Ferrer.
fue un hombre que es un exprisionero de los 70, del grupo de los 75 que decidió quedarse en Cuba, ¿no? Exactamente, decidió quedarse en Cuba, no aceptó la suerte de destierro. Él es ahí un hombre blanco. Santiago de Cuba hay una población negra o mestiza mayoritaria, amplia. Él es un hombre blanco. ¿Tiene importancia eso? Para mí lo más importante es su actitud, realmente. Pero bueno, no deja de llamar la atención, es un hombre bien parecido también, que se expresa correctamente. Yo creo que... que esa idea de que a la plebe hay que hablarle en un lenguaje, todo eso son mitos, ¿no? No, son mitos. Son mitos que constantemente el gobierno cubano trata de desprestigiar a los opositores. Claro. Como delincuentes, poniéndolos como delincuentes, gente sin estudio. Y este es un caso que es todo lo contrario, como muchos, ¿no? Y entonces, bueno, en Santiago de Cuba funciona muy bien esto. No solamente tienen miembros en Santiago de Cuba, sino en otras provincias también, pero la sede principal está ahí. Santiago de Cuba se está manifestando como lo que siempre fue, una ciudad muy rebelde. Muy rebelde, o sea, ellos te dicen, si te pones en huelga de hambre tienes que estar dispuesto a morir. Sin embargo, los huelguistas han demostrado estar dispuestos a morir. De cierta manera, y de una manera trágica y extrema, ponen contra la pared al régimen. ¿Hasta dónde se puede seguir utilizando esa técnica? O esa estrategia, o esa por parte desesperada. de los opositores, sí. Ya te digo, ellos lo van a utilizar todas las veces que sea necesario, porque es el último recurso que tiene. Es un escándalo que alguien muera en huelga de hambre a día de hoy, y en las prisiones que muera también alguien en huelga de hambre. Y este hombre que yo entrevisté, Luis Enrique Lozada y Garza, el padre del muchacho, me hablaba medio atolondrado y medio eufórico. O sea, y él me dijo... Como una mezcla de sentimientos. De sentimientos, él estaba dispuesto a morir porque el día de mañana, cuando las cosas cambien, esta gente serán los verdaderos protagonistas de los cambios. Son desde ahora los verdaderos protagonistas. Muchísimas gracias por tu ayuda, muchas gracias por la fotografía, por el contacto con Cuba. Permanece abierta la invitación aquí al programa. Hay otro escándalo que quiero comentar contigo, porque por primera vez el español Ángel K. Romero habló en público sobre el accidente en el que murieron los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero el pasado julio. K. Romero, que conducía el auto, dijo que apoyaba la tesis de la familia de Payá, la cual ha dicho desde el primer momento que el accidente fue provocado por un auto aparentemente de la seguridad del Estado que los hizo salirse de la carretera. Veamos. ¿Qué ha significado ver estas imágenes de Osvaldo en el vídeo? Pues una gran emoción. Osvaldo Payá era una gran figura para Cuba, para todo el pueblo cubano. Era la esperanza y yo lo que quiero es que el pueblo cubano tenga a mucha gente como Osvaldo Payá, que lo único que quieran es libertad para ellos mismos y para sus familias. ¿Qué nos puedes contar de lo que ocurrió ese día? Yo sigo lo que dice la familia. Desde un primer momento ellos han hecho declaraciones. Yo lo único que he venido a hacer es a reafirmar la información que tenía la familia. Y nada qué nos más. puedes decir del tiempo que estuviste nada encarcelado? Más. Muchas gracias. Nada más. ¿Ahora mismo de la justicia cree que haya justicia? Ya se va a iniciar una investigación internacional. Muchas gracias. La presencia de K. Romero en este homenaje a Payá celebrado en Madrid tiene sin dudas una fuerte carga simbólica, sobre todo si se toma en cuenta que la figura principal del acto fue Esperanza Aguirre, fuerte crítica del régimen castrista, quien reiteró su pedido de una investigación internacional sobre la muerte de Payá y de Harold Cepero. Escuchemos. Todo se truncó en ese extraño accidente que no me cansaré de repetir que necesita ser investigado por una comisión internacional imparcial que aclare los muchísimos puntos oscuros que lo rodean. Bueno, y también K. Romero, como vimos, indicó que seguía su curso esta gestión por realizar una investigación internacional sobre las oscuras circunstancias que rodearon las muertes de Payá y de Cepero. Escuchemos lo que dijo desde La Habana Rosa María Payá, hija del fallecido opositor. Nosotros hemos presentado una demanda ante la Comisión Interamericana y estamos en el proceso de presentar también las medidas cautelares en función de la protección de las personas que están en Cuba siendo amenazadas, siendo maltratadas por la seguridad del Estado del gobierno cubano. Por otro lado, bueno, pues Naciones Unidas respondió
y ellos están también, pues, a través de sus mecanismos haciéndose caso de la investigación o del caso de la muerte de mi padre y de Harold Cepero. Bueno, muchas veces nos hemos preguntado qué pasa cuando los disidentes que están saliendo regresan a Cuba. Rosa María Payá estuvo el pasado mes aquí en los Estados Unidos, en España, abogando ante gobiernos y organizaciones internacionales para que la investigación se realizara cuanto antes. En su conversación desde La Habana, esta tarde mencionó que la seguridad del Estado rodea constantemente su casa y hostiga a quienes se atreven a visitarla. Hemos tenido a la policía en la casa cuando han venido amigos de la oposición o amigos que están involucrados en la campaña del Camino del Pueblo, han venido directamente a la puerta de la casa buscándolos a ellos, ¿no? Y molestándolos a ellos, no a nosotros de manera directa. Sé que hay algún blog oficialista que nos ha amenazado a mi madre y a mí con enjuiciarnos según las leyes cubanas, pero bueno, son esas leyes las que estamos intentando cambiar. Y estas amenazas, recordemos, salieron en medios oficialistas donde se le dice que se le puede encausar por difamación porque supuestamente ella ha ayudado a dar la percepción internacional de que el régimen asesinó a su padre. Así que está bajo amenaza, veremos qué va pasando con los demás que regresan a la isla. Precisamente mañana se cumplen 11 años de que Osvaldo Payá Sardiñas presentara ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la famosa petición conocida como el Proyecto Varela, que recaudó 11.000 firmas y que puso en ese momento al Estado contra la pared. Vamos a pasar